En Zombie Reddit, la historia de hoy es: la mejor amiga de mi hermana mintió sobre un embarazo mío, mi propia hermana la defendió y perdieron su educación. Durante los últimos días, me he encontrado en medio de una situación que parece sacada de una telenovela. Millie, la mejor amiga de mi hermana y su actual compañera de dormitorio en la universidad, una joven de apenas 20 años, ha estado difundiendo una historia completamente falsa. Asegura que yo, un profesional de 27 años, soy el padre de su bebé de 6 semanas de gestación. No solo eso, sino que ha estado presionándome insistentemente para que le proporcione apoyo económico, argumentando su inestabilidad financiera para mantener al supuesto bebé. Mi respuesta ha sido, naturalmente, una negativa rotunda. Lo más desconcertante de toda esta situación es que jamás he tenido un encuentro personal con Millie. Mi conocimiento de ella se limita a lo que mi hermana me ha contado y a algunas ocasiones en las que la he visto de pasada durante las visitas de mi hermana a casa durante las vacaciones. También recuerdo haberla visto ocasionalmente a través de la pantalla durante las videollamadas que mi hermana realizaba. Estas interacciones tan superficiales constituyen la totalidad de nuestro contacto, lo que hace que sus acusaciones sean completamente absurdas. El drama comenzó hace 3 días cuando Millie decidió hacer público su reclamo a través de Instagram. Publicó una serie de fotografías mostrando pruebas de embarazo positivas, acompañadas de un texto donde me acusaba directamente de ser el padre y de negarme a asumir mis responsabilidades. Me quedé completamente atónito, sin saber cómo procesar semejante acusación. La reacción de mi hermana fue instantánea. Apenas unos minutos después de la publicación, mi teléfono empezó a vibrar con sus llamadas y mensajes furiosos. Entre sus amenazas, destacaba la de revelar toda la situación a nuestros padres y asegurarse de destruir mi relación con ellos si no accedía a ayudar a Millie. Mis intentos por hacer entrar en razón a mi hermana fueron infructuosos. Le expliqué repetidamente que jamás había tenido contacto directo con Millie, pero ella parecía completamente convencida por una elaborada historia que Millie había tejido. Supuestamente, yo me había comunicado con ella a través de Instagram, había realizado varios viajes secretos para encontrarme con ella, y habíamos mantenido encuentros íntimos en múltiples ocasiones. Según esta fantasiosa narrativa, al enterarme del embarazo y de su decisión de conservar al bebé, había borrado toda evidencia de nuestra comunicación, y la había bloqueado para eliminar cualquier rastro de nuestra supuesta relación. La historia era tan ridículamente elaborada, que resultaba difícil creer que alguien pudiera tomarla en serio. Sin embargo, mi hermana, quien siempre había sido una persona racional, parecía completamente convencida a pesar de la total ausencia de pruebas. Cuando sugerí la realización de una prueba de paternidad para aclarar la situación, Millie se negó rotundamente, alegando que tal sugerencia era un insulto a su dignidad. El comportamiento de mi hermana se volvió tan errático y hostil, que me vi obligado a bloquearla para protegerme de sus constantes amenazas de involucrar a nuestros padres en este drama innecesario. La situación dio un giro inesperado esta mañana cuando recibí un mensaje en Instagram de un hombre que se identificó como Daniel, el exnovio de Millie. Inicialmente, me mostré escéptico y reticente a entablar cualquier tipo de comunicación relacionada con este asunto, pero Daniel respaldó su historia con numerosas fotografías que confirmaban su relación con Millie. Me explicó que su intención era ayudarme, y dada la presión que estaba ejerciendo mi hermana con su ultimátum de una semana para resolver la situación, decidí escuchar lo que tenía que decir. La conversación con Daniel resultó reveladora. Me explicó que Millie estaba intentando conmigo la misma estrategia que había utilizado con él, atrapar a alguien con un embarazo. Según su relato, habían terminado su relación de 6 años hacía pocas semanas después de que él descubriera que ella le había sido infiel con alguien que había conocido en una aplicación de citas. Poco después, Millie anunció su embarazo e intentó presionar a Daniel para que se casaran, argumentando que él debía asumir su papel como padre de familia. Afortunadamente para Daniel, algunos amigos le habían informado sobre la actividad de Millie en las aplicaciones de citas, lo que lo llevó a terminar definitivamente la relación. La verdadera paternidad del bebé permanece en el misterio, podría ser de Daniel o del desconocido de la aplicación de citas, quien aparentemente solo estaba de vacaciones en la zona y ya se había marchado. Al quedarse sin opciones, según la teoría de Daniel, Millie había decidido intentar su estrategia conmigo, probablemente debido a mi estabilidad financiera y profesional, además de mi conexión familiar con su mejor amiga. Daniel incluso me reveló que Millie solía expresar atracción hacia mí, y me había mencionado en varias ocasiones durante su relación. Armado con esta información y profundamente indignado por la situación, decidí tomar medidas. Contacté a los padres de Millie, cuya información obtuve a través de Daniel, y les relaté detalladamente toda la situación. Sabía por Daniel y mi hermana que sus padres eran conservadores, y que solo habían permitido que Millie estudiara fuera del estado, porque confiaban en la presencia de Daniel cerca de ella. La revelación de la infidelidad de su hija, la ruptura con Daniel y sus falsas acusaciones contra mí los dejó conmocionados. Después de unas horas de silencio,
Mi hermana comenzó a bombardearme con mensajes desde una cuenta alternativa, acusándome de haber arruinado la vida de Millie. Los padres de esta le habían dado un ultimátum: o regresaba inmediatamente a casa abandonando la universidad, o tendría que encontrar la manera de continuar sus estudios sin su apoyo financiero. Considero que las consecuencias son justas y proporcionales a sus acciones. A diferencia de Daniel, quien aún mantiene un vínculo emocional con ella, yo no tengo ninguna conexión personal con Millie, y actué según lo que consideré correcto. Sin embargo, mi hermana me acusa de misoginia y de haber destruido el futuro académico de Millie, sugiriendo que debería haber manejado la situación de manera más diplomática. Personalmente, encuentro estas acusaciones absurdas y mantengo que mis acciones fueron justificadas. Actualización 1. Ha transcurrido una semana desde mi publicación original, y la situación ha evolucionado significativamente. Después de mantener bloqueada a mi hermana desde el inicio de este conflicto, tomé la decisión de informar a mis padres sobre toda la situación. Esta decisión fue motivada por la certeza de que mi hermana eventualmente los involucraría. Aunque inicialmente había evitado informarles debido a su naturaleza tradicional, y para evitarles preocupaciones innecesarias, el comportamiento persistente de mi hermana en defender a Millie, incluso después de descubrir la verdad, me obligó a tomar esta medida. La conversación con mis padres reveló su profunda conmoción, no solo por la naturaleza de los eventos, sino también por el cambio radical en el comportamiento de mi hermana. Nuestra relación fraternal siempre había sido excepcionalmente cercana a pesar de la diferencia de edad, lo que hace que su actual postura resulte particularmente dolorosa. No logro comprender qué tipo de influencia ha ejercido Millie sobre ella para provocar este cambio tan drástico, al punto de defender lo indefendible y posicionarse en contra de su propia familia. Mis padres, quienes también financian la educación universitaria de mi hermana, han adoptado una postura firme. Le han exigido que se disculpe conmigo y corte toda relación con Millie si desea mantener su apoyo financiero para sus estudios. Aunque me entristece ver a mi hermana enfrentarse a consecuencias similares a las de Millie, considero que esta medida es necesaria dada la gravedad de su comportamiento. La disculpa que se le exige, aunque sea meramente simbólica, representa un paso necesario para abordar su conducta inaceptable. Mi capacidad para perdonarla está aún por determinarse, pero la gravedad de la situación requiere, como mínimo, este gesto formal. La exigencia de mis padres de que corte lazos con Millie parece más que razonable, considerando la negativa influencia que ésta ha demostrado tener sobre mi hermana. Me preocupa especialmente que si Millie ha logrado que mi hermana apoye tácticas tan cuestionables como intentar atrapar a alguien con un embarazo, podría eventualmente llevarla a respaldar acciones aún más graves como el fraude de paternidad. Respecto a las preguntas sobre por qué Millie está tan determinada a forzar un matrimonio en lugar de considerar otras opciones, parece que su motivación principal es escapar del control de sus padres. Aparentemente, cree que un matrimonio le proporcionaría tanto libertad como estabilidad financiera a través del acceso a los recursos de su potencial esposo. Aunque puedo reconocer que la situación con sus padres debe ser extremadamente difícil para llevarla a considerar medidas tan desesperadas, sus acciones son completamente injustificables. Si bien todos enfrentamos dificultades en la vida, recurrir a tácticas tan éticamente cuestionables para resolver los problemas personales es inaceptable. Podría haber sentido más empatía hacia ella si hubiera buscado resolver su situación de manera más honorable, pero sus acciones actuales son reprochables y, en mi opinión, cualquier consecuencia que enfrente por parte de sus padres es completamente merecida. Este mismo razonamiento se aplica a las consecuencias que mi hermana podría enfrentar por su papel en toda esta situación. Actualización 2. Hace apenas 2 días, después de informar a mis padres sobre la situación con mi hermana, acudí a su casa para presenciar la conversación que planeaban tener con ella. Mi última interacción con mi hermana había sido aquel mensaje desde su cuenta alternativa, donde, en lugar de disculparse tras conocer la verdad, me reprochaba haber informado a los padres de Millie sobre las acciones de su hija. Después de bloquear también esa cuenta, no hubo más intentos de contacto por su parte. A pesar de su evidente falta de arrepentimiento, decidí estar presente durante la llamada, motivado por la curiosidad de ver su reacción. Permanecí en silencio mientras mis padres iniciaban la llamada. Mi hermana respondió con un tono completamente normal, como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Sin embargo, cuando mis padres comenzaron a abordar la situación, explicándole que yo les había informado de todo, y exigiéndole una explicación por su comportamiento, que consideraban ridículo, el ambiente cambió drásticamente. Tras unos minutos de tenso silencio, mi hermana expresó su incredulidad ante el hecho de que yo hubiera involucrado a nuestros padres, llamándome idiota inmaduro. Desconocía mi presencia en la habitación, y aunque mis padres parecían a punto de revelarla, les hice un gesto para que no lo hicieran, deseoso de escuchar sus verdaderos pensamientos. Lo que siguió fue una elaborada defensa de Millie. Mi hermana admitió que, si bien Millie podría haber mentido, lo había hecho desde la desesperación,
sabiendo que sus padres la obligarían a abandonar la universidad si se enteraban de su embarazo prematrimonial. Explicó cómo había sido ya suficientemente difícil convencerlos de permitirle estudiar fuera del estado, una decisión que solo habían aceptado por la presencia de Daniel. Ahora, encontrándose embarazada sin certeza sobre la paternidad y demasiado asustada para investigarla, Millie se sentía atrapada. La dependencia financiera de sus padres le impedía considerar la interrupción del embarazo, ya que cualquier solicitud de dinero generaría preguntas incómodas. Para empeorar las cosas, según mi hermana, Daniel había elegido abandonarla en este momento crítico. El tono de mi hermana revelaba claramente su perspectiva, consideraba a Millie como la víctima, y a Daniel como el villano por defraudarla. Esta interpretación me resultaba absolutamente desconcertante, considerando que la ruptura se había producido únicamente por la infidelidad de Millie. Si ella hubiera sido fiel, Daniel probablemente habría considerado el matrimonio, dado que la paternidad habría sido indiscutible. La incapacidad de mi hermana para ver esta lógica básica resultaba incomprensible. Mis padres, conocedores de todos los detalles, incluida la infidelidad de Millie, intentaron razonar con mi hermana. Le explicaron que, independientemente de su desesperación, las acciones de Millie eran injustificables. En lugar de buscar ayuda de manera apropiada, había optado por intentar arruinar mi reputación y forzar un matrimonio, un plan que no solo era descabellado sino que también había perjudicado la reputación de todos los involucrados, incluyendo la suya propia al quedar expuesta como infiel. A pesar del enfoque calmado y lógico de mis padres, mi hermana reaccionó de manera explosiva al darse cuenta de que no estaban aceptando su narrativa de victimización. Comenzó a gritar acusaciones sobre un supuesto favoritismo hacia mí, denominándome el hijo dorado, afirmaciones que carecían completamente de fundamento. Se negaba obstinadamente a reconocer que las acciones de Millie habían sido incorrectas, y que existían mejores formas de manejar sus dificultades financieras, que recurrir a acusaciones falsas motivadas por el deseo de escapar del control parental. Ante su persistente negativa a razonar, mis padres finalmente perdieron la paciencia, y le presentaron un ultimátum. Debía disculparse conmigo y cortar lazos con Millie, o perderían el apoyo financiero para su educación. Mi hermana inmediatamente me acusó de haber orquestado esta amenaza, momento en el que decidí revelar mi presencia, aclarándole que la decisión había sido enteramente de nuestros padres. Le expliqué que todo esto podría haberse evitado con un simple reconocimiento de su error, pero inexplicablemente, había priorizado su amistad con Millie por encima de todo, su hermano, su familia y ahora su educación. La situación escaló rápidamente cuando comenzó a insultarme al percatarse de mi presencia. En un momento de frustración, le dije que ya que estaba tan comprometida con su amistad con Millie, ahora podrían ser desertoras universitarias juntas, pues claramente se merecían la una a la otra. Mis padres, abrumados por la situación, terminaron la llamada y bloquearon su número, incapaces de continuar la conversación en ese estado de alteración. Esta experiencia ha disipado cualquier duda que pudiera haber tenido sobre mi decisión de informar a los padres de Millie. Independientemente de su estilo de crianza controlador, Millie ha demostrado merecer ese nivel de supervisión debido a su cuestionable carácter moral. Lo verdaderamente desconcertante es la transformación de mi hermana, quien solía ser una persona sensata antes de caer bajo la influencia de Millie. La situación es profundamente decepcionante, pero en este momento hay poco que podamos hacer. Mis padres y yo hemos aceptado la realidad, aunque mantenemos la esperanza de que eventualmente recapacite, pues de lo contrario, estará comprometiendo su propio futuro. Las falsas acusaciones que lanzó contra nuestros padres durante la llamada solo han servido para intensificar su indignación, hasta el punto de que ahora están considerando retirar por completo su apoyo financiero, incluso si decidiera disculparse posteriormente. Esto significa que tendrá que recurrir a préstamos estudiantiles o buscar empleo para continuar sus estudios. Resulta especialmente trágico porque siempre ha sido una estudiante brillante y está sacrificando su potencial por una amistad tóxica. La situación es verdaderamente lamentable. Actualización 3. Han transcurrido 2 semanas desde mi última actualización, durante las cuales ha prevalecido un silencio absoluto entre mi familia y mi hermana. A pesar de que mis padres la desbloquearon después de aquella tensa llamada telefónica, ella no intentó establecer contacto, lo que llevó a que la bloquearan nuevamente tras unos días de espera. Sin embargo, hace 2 días, la situación dio un giro cuando se presentó inesperadamente en casa de mis padres durante el fin de semana. Mis padres mantuvieron una postura firme, indicándole que no entablarían ninguna conversación hasta que se disculpara conmigo, ofreciéndose incluso a llamarme para facilitar una disculpa en persona. No obstante, ella se mantuvo inflexible en su negativa a disculparse, insistiendo en que yo había arruinado la vida de Millie, quien se había visto obligada a abandonar la universidad y regresar con sus padres días después de mi intervención. Desde entonces, según mi hermana, había perdido todo contacto con Millie, desconociendo su bienestar, y si alguna vez podría retomar sus estudios.
Entre lágrimas, mi hermana me acusó de ser un misógino egocéntrico, argumentando que incluso al descubrir las mentiras de Millie, debería haber intentado comprender sus motivaciones en lugar de actuar vengativamente al contactar a sus padres, sabiendo las posibles consecuencias. No logro comprender cómo esta situación se ha transformado repentinamente en una cuestión feminista. Si bien reconozco la problemática del control parental excesivo sobre las mujeres, y me considero un defensor de la igualdad de género, esta situación particular trasciende cualquier debate feminista. Se trata de alguien que intentó deliberadamente perjudicar mi vida, y mi respuesta fue puramente defensiva. Además, ¿qué obligación tenía yo de intentar comprender las motivaciones de una persona que nunca había conocido personalmente, y que eligió difamar mi reputación? La ausencia de cualquier relación previa hace que su argumento sobre la empatía resulte particularmente absurdo. Mis padres se mantuvieron firmes ante las lágrimas de mi hermana, reiterándole que podía llorar cuanto quisiera, pero que su entrada a la casa estaba condicionada a una disculpa sincera hacia mí. Ante esta postura, mi hermana estalló en una rabieta en el porche, gritando acusaciones de favoritismo y falta de compasión. La respuesta de mis padres fue contundente. Cerraron la puerta ante sus gritos y, cuando comenzó a golpearla, la amenazaron con llamar a la policía, lo que finalmente la hizo marcharse entre insultos. Esa misma noche, mis padres me llamaron para informarme del incidente, y aunque aprobé su manejo de la situación, la historia no terminó ahí. A la mañana siguiente, mi hermana reapareció con una actitud aparentemente más arrepentida, aunque selectivamente. Mostraba contrición hacia nuestros padres, pero mantenía su negativa a disculparse conmigo, insistiendo en que no lo merecía después de mis acciones contra Millie. Esta vez, sin embargo, mis padres adoptaron una postura aún más severa, informándole que ya no estaban interesados en una disculpa hacia mí. Habían tomado la decisión de cortar lazos con ella, reconociendo que el trauma causado era demasiado significativo y que claramente no era la persona que creían conocer. Le recordaron que su priorización de Millie sobre todo lo demás, incluso su propia educación, había tenido consecuencias inevitables. A pesar de que mi hermana volvió a romper en llanto, mis padres mantuvieron su posición, indicándole que tendría que arreglárselas por su cuenta. En este momento, desconocemos su situación actual, aunque mantengo la esperanza de que se encuentre segura. Es lo único que puedo hacer, considerando que ella misma ha provocado este distanciamiento y el deterioro de nuestras relaciones familiares. Aunque la situación me entristece, respaldo la decisión de mis padres. Mi hermana parece estar demasiado abstraída en su perspectiva distorsionada, y hasta que no reconozca su propia responsabilidad en todo esto, cualquier intento de diálogo resultará infructuoso. Actualización 4. Han pasado 3 semanas desde mi última actualización, y hoy finalmente recibimos noticias de mi hermana a través de un correo electrónico. Nos informó que había regresado a la universidad, logrando continuar sus estudios gracias al apoyo de algunos amigos graduados que la ayudaron a obtener y cofinanciar un préstamo estudiantil. Junto con esto, mencionó que también estaría trabajando, y aprovechó para expresar su sentimiento de que todos le habíamos fallado. Incluyó una disculpa hacia mí, aunque matizada con la observación de que, si bien reconocía no haber estado completamente en lo correcto, consideraba que mis acciones seguían siendo realmente terribles, por haber arruinado a alguien, refiriéndose al hecho de que Millie no regresaría en un futuro próximo. Sin embargo, esta disculpa tardía y condicional carece de valor significativo. El tono general de su correo electrónico sugería que su principal motivación era hacernos sentir culpables por su situación actual, especialmente ahora que había encontrado la manera de mantenerse por sí misma. Este intento de manipulación emocional no tuvo el efecto deseado. Ni mis padres ni yo nos sentimos particularmente afectados por su situación, reconociendo que ella misma había provocado estas consecuencias. Aunque es lamentable cómo se ha desarrollado toda esta situación, no nos queda más remedio que seguir adelante. Curiosamente, esta experiencia ha fortalecido el vínculo entre mis padres y yo, llevándonos a reunirnos con mayor frecuencia que antes. Si bien nunca fui considerado el hijo favorito anteriormente, las circunstancias actuales parecen haber alterado esa dinámica. Desconozco cuánto tiempo persistirá este distanciamiento con mi hermana, pero por el momento, esta separación parece ser la única solución viable.